En las afueras de un pequeño pueblo, casi olvidado por el tiempo, hay un cementerio. Es un lugar que todos conocen pero que, bueno, nadie quiere visitar. El pueblo se llama Alborada. Sus casas son viejas, sus calles son de piedra. La gente vive una vida tranquila. Pero todos comparten un secreto. Un miedo que, pues, flota en el aire, sobre todo cuando cae la noche. Este miedo tiene un origen, un lugar concreto, el viejo cementerio que se alza en una colina solitaria, vigilando el pueblo desde la distancia. Un sitio que guarda historias que los abuelos cuentan en voz baja, historias que los padres prohíben a sus hijos escuchar. El cementerio de Alborada no es como los demás. Es un lugar salvaje. La naturaleza lo ha reclamado casi por completo. Las enredaderas trepan por las cruces de hierro oxidadas. El musgo cubre las lápidas de piedra, borrando los nombres de los que allí descansan. Los árboles viejos y retorcidos parecen garras que se estiran hacia el cielo. El viento sopla entre ellos. Produce un sonido que parece un lamento constante, un quejido que nunca cesa. La puerta de hierro forjado chirría con cada empujón del aire. Nadie se encarga de su mantenimiento. Es como si el pueblo hubiera decidido dejar que ese lugar se pudriera, que se hundiera en el olvido junto con sus secretos. Caminar por sus senderos es una experiencia inquietante. Las estatuas de ángeles han perdido sus alas o sus rostros. Parecen figuras tristes y rotas. Algunas tumbas se han hundido en la tierra. Otras están abiertas, como bocas oscuras que invitan a un mundo subterráneo. El silencio es pesado. Solo lo rompe el crujido de las hojas secas bajo los pies, o el graznido de un cuervo solitario posado en una rama. Los vecinos evitan pasar cerca por la noche. Dicen que se escuchan cosas, que se ven sombras que se mueven entre las tumbas, sombras que no pertenecen a este mundo. Este lugar es el corazón oscuro del pueblo de Alborada, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de que hay cosas que es mejor no despertar. Los niños no juegan cerca de sus muros. Los jóvenes no lo usan para sus citas secretas. Es un territorio prohibido, un tabú que todos respetan sin necesidad de decirlo en voz alta. El cementerio es más que un simple camposanto. Es el escenario de una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. Una historia que empieza y termina en una tumba en particular. Una tumba que destaca entre todas las demás por su extraña y siniestra apariencia. En el centro del viejo cementerio hay una tumba que llama la atención. Es diferente a todas las demás. No tiene una cruz de piedra ni un ángel guardián. En su lugar se alza una simple y lisa lápida de mármol negro. Es un bloque pulido y oscuro que parece absorber la luz a su alrededor. No tiene adornos, no tiene flores. Solo una inscripción grabada con letras sencillas y profundas. Esteban, 1885, 1910. Nada más, ni un apellido, ni una frase de recuerdo, solo un nombre y unas fechas que encierran una tragedia terrible. La gente del pueblo la llama la tumba del desdichado. La leyenda cuenta la historia de Esteban, un joven campesino que vivía en Alborada hace más de un siglo. Era un hombre fuerte y trabajador, conocido por su amabilidad y su sonrisa fácil. Un día, Esteban cayó enfermo. Una fiebre muy alta lo dejó postrado en la cama. Los médicos del pueblo eran pocos y sus conocimientos limitados. Hicieron lo que pudieron, pero la fiebre no bajaba. Esteban dejó de moverse, su piel se puso fría, su respiración se detuvo. El médico, tras examinarlo, lo declaró muerto. Su familia, destrozada por el dolor, preparó el funeral sin imaginar el horror que estaban a punto de desatar. El entierro fue rápido. En aquella época, las cosas se hacían así. El miedo a las enfermedades era grande. El cuerpo de Esteban fue colocado en un ataúd de madera simple. Lo llevaron en procesión hasta el cementerio de la colina. Sus seres queridos lloraban mientras bajaban el féretro a la fosa. Echaron la tierra sobre él. Palada tras palada, sellaron su destino bajo metros de suelo frío y húmedo. Colocaron la lápida negra que su familia había encargado, una piedra tan oscura como la pena que sentían.
Se marcharon del cementerio, dejando a Esteban en su supuesto descanso eterno. Pero la leyenda dice que Esteban no estaba muerto. Sufría de catalepsia, un estado extraño en el que el cuerpo parece sin vida, pero la mente sigue consciente. Esteban estaba atrapado en su propio cuerpo. Escuchó los llantos de su madre. Sintió el peso de la tierra sobre su ataúd. Escuchó cómo los pasos de sus amigos y familiares se alejaban. Lo dejaron solo, enterrado vivo en la oscuridad más absoluta. Y fue allí, en esa caja de madera bajo tierra, donde comenzó la verdadera pesadilla. La pesadilla de Esteban y la maldición del pueblo de Alborada. La oscuridad era total. El silencio era absoluto. Esteban despertó de su letargo. Abrió los ojos, pero no vio nada. Solo negrura. Al principio la confusión lo invadió. No entendía dónde estaba. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas chocaron contra algo duro. Madera. Estaba encerrado en un espacio muy pequeño. El aire era pesado y olía a pino y a tierra húmeda. El pánico comenzó a apoderarse de él. Empezó a recordar la fiebre, el médico, los llantos, y entonces lo comprendió. La horrible verdad lo golpeó como un rayo. Lo habían enterrado vivo. Un grito ahogado escapó de su garganta, un grito que nadie pudo oír. La desesperación se convirtió en una fuerza salvaje. Empezó a golpear la tapa del ataúd con sus puños, con todas sus fuerzas. La madera crujía, pero no cedía. Gritaba pidiendo ayuda. Gritaba el nombre de su madre, de su padre, de sus amigos, pero su voz solo rebotaba en las paredes de su prisión de madera. Se quedaba sin aire. El pánico le hacía consumir el poco oxígeno que le quedaba. Sentía como sus nudillos se despellejaban contra la madera áspera. El dolor era insoportable, pero el miedo era aún mayor. Continuó luchando durante horas, o quizás fueron días. En la oscuridad, el tiempo perdía todo su sentido. Rascaba la madera con sus uñas. Arañaba la tapa hasta que sus dedos sangraron. Podía sentir la sangre caliente y pegajosa en sus manos. El dolor era una prueba de que seguía vivo, una prueba horrible y cruel. Podía oír el sonido sordo de la tierra sobre él, un peso inmenso que lo aplastaba, que lo condenaba. La esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una resignación helada. Iba a morir allí, solo, en la oscuridad, ahogado por la falta de aire y por su propia desesperación. En sus últimos momentos, la leyenda cuenta que el dolor y el miedo de Esteban se transformaron en otra cosa, en pura rabia, en un odio profundo hacia aquellos que lo habían condenado, hacia el médico que se equivocó, hacia su familia que no se dio cuenta, hacia todo el pueblo que lo abandonó bajo tierra. Prometió, en su último aliento, que su espíritu no descansaría, que su sufrimiento se quedaría allí, anclado a esa tumba, que su voz se escucharía para siempre, y que cualquiera que se atreviera a perturbar su injusta tumba conocería su misma agonía. Esteban murió, pero su leyenda acababa de nacer. Pocos días después del entierro, empezaron a ocurrir cosas extrañas. El sepulturero del pueblo fue el primero en notarlo. Al pasar cerca de la tumba de Esteban, vio algo que lo dejó helado. La tierra alrededor de la lápida negra estaba removida, como si alguien hubiera intentado cavar desde abajo. Al principio pensó que eran animales, pero las marcas eran extrañas. No parecían de garras. El hombre, asustado, allanó la tierra y no le dio más importancia. Pero al día siguiente, las marcas habían vuelto. Eran más profundas, más desesperadas. Era evidente que algo o alguien estaba intentando salir. Poco después, los rumores se extendieron por Alborada. La gente que pasaba cerca del cementerio por la noche comenzó a hablar. Juraban que escuchaban ruidos provenientes de la tumba de Esteban. Al principio eran golpes sordos, como puñetazos contra la madera, amortiguados por la tierra. Luego, los golpes cesaron.
y fueron reemplazados por algo mucho peor: susurros, un murmullo bajo y constante que parecía salir directamente del suelo, una voz débil y rasposa que repetía una y otra vez una sola palabra: fuera. La gente se aterrorizó. Nadie se atrevía a acercarse a la colina después del atardecer. Unos meses más tarde, un grupo de valientes, o de tontos, decidió abrir la tumba. Querían poner fin a los rumores, acabar con el miedo que se estaba apoderando del pueblo. Con palas y picos, trabajaron bajo la luz de la luna, quitaron la tierra que cubría el ataúd. El silencio era total. Cuando por fin llegaron al féretro, lo levantaron con cuidado y lo abrieron. El horror los paralizó. El cuerpo de Esteban estaba boca abajo. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas, y la tapa del ataúd, por dentro, estaba completamente arañada, llena de marcas de dedos y astillas levantadas. La prueba era irrefutable. Esteban había sido enterrado vivo. La noticia sacudió al pueblo hasta sus cimientos. La culpa y el miedo se instalaron en cada hogar. Volvieron a cerrar la tumba, esta vez con más miedo que nunca. Sabían que habían condenado a un inocente a una muerte espantosa. Y ahora, su espíritu estaba atrapado allí, lleno de ira y de dolor. Desde ese día, los fenómenos se intensificaron. Los susurros se hicieron más claros. Algunos juraban ver una figura oscura y alta de pie, junto a la lápida negra en las noches de niebla. Una sombra que observaba el pueblo desde la colina. El espíritu de Esteban había comenzado su vigilia eterna, y su leyenda se convirtió en la peor pesadilla de Alborada. Pasaron los años. Las generaciones cambiaron. La leyenda de Esteban se convirtió en un cuento de miedo para asustar a los niños. Los jóvenes del pueblo la escuchaban con una mezcla de fascinación y escepticismo. Para ellos, era solo una historia más, una exageración de los viejos para mantenerlos a raya. No creían en fantasmas ni en espíritus vengativos. Pensaban que los susurros eran el viento, y que las figuras eran solo sombras creadas por los árboles. La arrogancia de la juventud es un combustible peligroso. Y un grupo de amigos decidió que era hora de demostrar que la leyenda era una farsa. El grupo estaba formado por 5 jóvenes, liderados por Santiago, el más valiente y escéptico de todos. Santiago siempre se reía de las historias de miedo. Decía que eran para gente supersticiosa y débil. Propuso un desafío: pasar una noche en el cementerio, justo en el aniversario de la muerte de Esteban. La noche en que, según los ancianos, el espíritu estaba más activo. Sus amigos, aunque con algo de miedo, aceptaron. No querían parecer cobardes ante Santiago. La idea era simple: ir al cementerio, sentarse junto a la tumba de Esteban y esperar, demostrar que no pasaría absolutamente nada. La noche del aniversario llegó. Era una noche fría y sin luna. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Los 5 jóvenes se encontraron en la entrada del pueblo. Llevaban linternas y un par de mantas. Caminaron en silencio hacia la colina. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más pesada. El chirrido de la puerta del cementerio les provocó un escalofrío. Incluso Santiago sintió una punzada de inquietud, aunque no lo admitió. Entraron en el camposanto, sus linternas cortando la oscuridad con haces de luz temblorosos. Las sombras de las lápidas bailaban a su alrededor como espectros. Llegaron a la lápida negra. Era aún más imponente en la oscuridad. Se sentaron en el suelo frío, formando un círculo a su alrededor. Al principio, hicieron bromas. Se reían nerviosamente para disipar la tensión. Santiago se burlaba de la leyenda. «Vamos, Esteban», decía en voz alta. «¿Dónde estás? Estamos esperando». Pero a medida que pasaban las horas, las risas cesaron. El silencio del cementerio los envolvió. Un silencio antinatural, denso, expectante, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo sucediera. Y entonces, justo a medianoche, lo hizo.
Justo cuando el reloj del pueblo dio las 12 campanadas, una ráfaga de viento helado barrió el cementerio. Apagó las linternas de golpe, sumiéndolos en una oscuridad total. Un grito ahogado se escuchó entre los jóvenes. El pánico se apoderó de ellos. Intentaron volver a encender las linternas, pero no funcionaban. Estaban atrapados en la negrura, con el corazón latiéndoles en la garganta. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. No era el viento, era una voz clara y cercana, una voz que parecía salir de todas partes a la vez. Repetía la misma palabra una y otra vez: fuera. Los amigos de Santiago se levantaron de un salto, tropezando en la oscuridad. Querían huir, correr de allí y no mirar atrás, pero Santiago permanecía sentado, paralizado, no por el miedo, sino por algo más. Sentía un frío que no era normal, un frío que le calaba hasta los huesos, como si tuviera un bloque de hielo en el pecho. Sus amigos lo llamaban, le gritaban que se moviera, pero él no respondía. Tenía la mirada fija en la lápida negra, aunque no podía verla. Sentía una presencia justo delante de él, una presencia llena de un dolor y una ira inimaginables. De repente, Santiago sintió algo, un toque helado en su hombro. Fue un contacto ligero, casi imperceptible, pero quemaba como el hielo seco. Sintió cómo esa frialdad se extendía por todo su cuerpo. Un grito desgarrador salió de su garganta, un grito que no parecía humano. Sus amigos, al oírlo, entraron en pánico total y echaron a correr. Lo abandonaron. Huyeron del cementerio sin mirar atrás, dejando a Santiago solo con la oscuridad, solo con la presencia que lo había tocado. Santiago se quedó allí, temblando incontrolablemente en el suelo. El susurro ahora estaba dentro de su cabeza. No supo cómo, pero finalmente logró ponerse en pie. Salió del cementerio tropezando, como un autómata. Sus amigos lo esperaban en la entrada del pueblo, pálidos y temblorosos. Cuando vieron a Santiago, se quedaron sin aliento. Su rostro estaba blanco como el papel. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror que no podían comprender. No dijo una palabra, simplemente pasó de largo y caminó hacia su casa. El desafío había terminado. La leyenda no era una farsa. Y Santiago se había llevado consigo algo del cementerio. O, quizás, algo del cementerio se había aferrado a él. Los días siguientes fueron una pesadilla para Santiago. No era el mismo. El joven arrogante y valiente había desaparecido. En su lugar, había un chico asustado y retraído. No salía de su habitación. Se negaba a hablar con nadie, ni siquiera con sus padres. Se pasaba el día sentado en su cama, mirando un punto fijo en la pared. Decía que tenía frío, un frío constante que ninguna manta podía quitarle. Se quejaba de susurros. Decía que una voz no paraba de hablarle dentro de su cabeza. Una voz que le contaba cómo era morir ahogado en la oscuridad. Su salud empeoró rápidamente, perdió peso a una velocidad alarmante. Su piel adquirió un tono grisáceo y enfermizo. Aparecieron profundas ojeras bajo sus ojos, que siempre estaban llenos de pánico. Los médicos no encontraban ninguna explicación física para su estado. Estaba sano, decían. Pero era evidente que algo lo estaba consumiendo desde dentro. Sus amigos, carcomidos por la culpa, intentaron visitarlo, pero Santiago se negaba a verlos. A veces, por la noche, sus padres lo oían arañar las paredes de su habitación. Un sonido horrible que les recordaba a la leyenda de Esteban. Una semana después de la noche en el cementerio, Santiago desapareció. Sus padres entraron en su habitación por la mañana y la encontraron vacía. La ventana estaba abierta de par en par. No había ninguna nota, ninguna señal de lucha. Simplemente se había ido. Lo buscaron por todo el pueblo y los alrededores. La policía organizó batidas. Los vecinos peinaron los bosques, pero no encontraron ni rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos de los ancianos del pueblo susurraban que Esteban se lo había llevado,
que había cobrado la deuda por la profanación de su tumba. Hoy, años después de aquello, el miedo en Alborada es más real que nunca. La leyenda de Esteban ya no es un cuento, es una advertencia. La desaparición de Santiago fue la prueba definitiva. Nadie se atreve a desafiar al espíritu del cementerio. Cada año, en el aniversario de la muerte de Esteban, el pueblo se encierra en sus casas. Cierran las puertas y las ventanas. Nadie sale a la calle después del anochecer. Rezan en silencio, esperando que la noche pase sin incidentes, porque saben que en la colina, junto a una lápida de mármol negro, un espíritu lleno de ira espera, y a veces, solo a veces, baja al pueblo a buscar compañía.